y no sé si me ve bien. En general me gusta mucho hablar sin micro. Y un poco nervioso después de escuchar a un profesional como Javier, que ha pasado y hablando cosas que realmente están muy relacionadas, evidentemente, como lo que somos, ¿no? Como inmigrantes clandestinos, que supuestamente que somos el problema política europea actualmente, ¿no? Y pues, como siempre le he dicho, el motivo, ¿no? por qué he salido, y es la típica pregunta que siempre se hacen en la península, evidentemente. Ay, pobrecito, ¿por qué tú has salido? Recordé que el vídeo acabo de decir que realmente cuando yo salía tenía apenas, bueno, yo no había cumplido todavía los 20 años, tenía 19 años. ¿Y eso qué significa? Que llegando en la península he hecho mi vida madureza aquí en España. Obviamente nunca había trabajado para ganar dinero en Senegal. La primera vez que estoy ganando dinero fue cuando ya llegué en Europa. Y después de venir a Europa también he aprendido muchísimas cosas que realmente si me había quedado en mi casa nunca lo voy a aprender en la vida. De hecho, para mí, los motivos de siempre, porque había crisis en Senegal, porque mi familia me da cuenta que realmente que son unos dichos, pero yo salí porque realmente tenía ganas de salir. Y yo pienso, como personas, y tenemos derecho de salir, tenemos derecho de ir donde nos convenga. Y supuestamente con la mapa del libro, a los mayores nunca me hacen esa pregunta, pero los institutos siempre, los niños me lo hacen la pregunta, que si geográficamente no estoy bien orientado, ¿no? Que ¿por qué no te iba por ahí? Porque los niños no son hipócritas, porque son gente limpia, entonces muchas veces ven la realidad y te hacen la pregunta directa, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que yo les decía? ¿Realmente yo venía en Europa? No. El típico fenómeno de los periodistas cuando ya hay una avalancha de la inmigración y el que lleva el Photoshop siempre suelen poner la línea desde Sudáfrica haciendo la flecha como llegando a los puntos de Lampedusa, Ceuta, Melilla, y todo el mundo está diciendo vaya recorrido que tiene en África, ¿no? Y sin embargo no hay ningún momento de que hacen una flecha que actualmente yo creo que si miento los guineanos me pueden corregir. Hace 2 años por ahí atrás hay compañeros nuestros inmigrantes que han venido con nosotros en 2010 y hoy en día lo que han hecho es dejar toda la residencia que tienen y están marchándose por Angola y Guinea Ecuatorial. Porque hay mucho más recursos económicos por ahí y se encuentran inmigrantes. Nosotros hoy en día nos dan vergüenza cuando volvamos a nuestros países encontrando que hay un chaval que viene de Guinea Ecuatorial que tiene más dinero que nosotros que venimos de Europa. Supuestamente es el hito del mundo, ¿no? Entonces, quería tocar eso es el motivo por qué he salido. Yo he salido porque decidí salir y además ni siquiera un acuerdo de mi padre ni mi madre. Bueno, mi padre no existía, pero ni mi madre nunca me dejaría salir. Solo una circunstancia, y yo me iba en Costa Marfil. Yo no había pensado irme en Europa, como muchos de mis compatriotas. No es el caso que todos los jóvenes africanos queremos venir en Europa. Eso no es cierto. La mayoría del fenómeno inmigratorio entre los países sur-sur, hay mucho más lo que se imagina lo que venimos al norte. Y vamos calificando la inmigración de la clase social. Yo digo la clase social de la inmigración. El fenómeno siempre es que vienen de trata porque son los mafias. Yo no me puedo imaginar es un mafia que está llamando a la televisión para que le filme y porque necesitan a alguien que le ayude para que puedan cruzar la valla. No entiendo, porque un mafioso creo que si entraría por un túnel, ¿no? Y intentaría pasar por Ceuta sin que la autoridad le vean, porque realmente es un mafioso. Pero el que viene a la calle levantando la mano para que alguien le ayude, creo que necesita ayuda, no para discriminación. Entonces, en 2002, nosotros estuvimos en ese momento en Senegal como una medio crisis, ¿no? Que es lo que le quería explicar. Y la crisis venía por el tema
de los pescadores, porque yo cuando dejé lo estudio empecé a trabajar de la carpintería, un taller de familiar. Y cuando empecé a trabajar y veía que realmente allí no tenía futuro, porque yo venía en Dakar, en la capital, desde el pueblo hasta la capital para estudiar. Al final me di cuenta que realmente llegando allí el estudio me costaba más dinero a mi familia. Y la idea que me ha venido es ir en Costa Marfil. Pero al final el destino, como ellos suelen decir siempre, no ha llevado, porque llamamos aventura, no ha llevado dirección de Libia. Aquella época Libia era, hasta ahora, sigue siendo un país donde hay más inmigración también africana, que donde hay más trabajo. Y nuestra aventura realmente, yo lo digo, como solemos decir, el sufrimiento es un consejo. Yo, para mí, donde he sufrido, donde he sentido realmente que yo estoy fuera de África, fue cruzando el desierto por llegar al África Norte. Eso en Libia. Estamos hablando de quiero hablar de la mercancía negra. ¿Por qué digo la mercancía negra? Nos convertimos realmente las personas con quien que todo el mundo se beneficia. Estoy hablando desde África subsahariana, entre la frontera, que vamos cruzando. Cada frontera, supuestamente, lo que yo conocía en Senegal, lo que nos pedía documentación para entrar a un país a otro sería la policía, ¿no? Fronterizo. Pero no es el caso. Nosotros, había la aduana, los militares, a cualquier persona que está en la carretera, que tienen que sobrevivir encima de nuestra rutina. ¿Y cuáles son esa gente? Somos, en general, selecciones de gente de la clase social que yo hablaba, lo pobre que nosotros teníamos que trabajar en un sitio, y lo otro que la inmigración elegida para definir. ¿Cuál es la inmigración elegida? Mi hermano hace 2 semanas está en Italia, ha entrado a Lampedusa. No ha venido por mi acuerdo, ha venido porque yo le mandé dinero para que construya nuestra casa. La primera cosa lo que ha hecho es decir, me voy. Y cogió el dinero y se tiró. Eso es una inmigración, el que eligió, porque es otra categoría de inmigración, porque él, igual que si aún realmente que no había sacado su dinero, yo sí me había enterado que estaba en Libia, si la inmigración, y si lo tengo, si la pastera vale 50.000 y si lo tengo lo financio, porque es mi sangre. Él no va a quedar en el monte de Belyunes, porque si había venido en Belyunes, yo bajo y lo saco de Belyunes y lo llevo otra vez en Dakar. Eso es otra clase de sociedad inmigrante. La siguiente es la inmigración elegida, que Mahmoud ha entrado, era una familia muy pobre, que ha empezado a mandar unos 50 euros, ese cambio de 50 euros, mi familia la empiezan a manejar de una fórmula que corresponde como si fuera 5.000 euros. ¿Por qué? Porque no teníamos moto, se compraba una moto. No teníamos apenas medio económico comparando a nuestro vecino, y al final mi familia ha impuesto a demostrar que realmente, bueno, nosotros ya no somos también lo último, porque tenemos uno en Europa. ¿Qué pasa? Que la familia que está al lado se da cuenta, hostia, que ya esa familia está progresando, que vamos a hacer, vamos a elegir uno. Y lo mejor de África está en Europa, todo lo mejor, porque ¿cuáles eligen dentro de la familia? La persona más responsable, la persona más familiar, la persona que cuentan, que saben perfectamente que es la más prudente, el más educado, porque nunca eligen el delincuente. Y yo creo que si habían elegido el delincuente sería mejor, porque eso sí podría tratar bien en el camino. Pero el más educado es el que viene. El más educado es el que viene. Y claro, él viene en sensación de financiación hasta que llega en Europa. Y cuando llega en Europa se da cuenta, hostia, no lo que yo me esperaba. Ahora tengo que devolver todo eso en la familia, porque claro, todo el día cualquier enfermo le tenían que llamar a él. Lo que hace muchas veces es el encarcelamiento de esos jóvenes que tú venías y llega y el presidio dice, es que es buena gente. Pero al final, mira, se ha terminado callejero, ¿no? Que borracho en la calle, porque tenía tanta cosa y responsabilidad. Al final eso le pesan de la cabeza que ni siquiera llega a un sitio donde pensamos que es supuestamente donde se respeta más el derecho humano, donde estamos llegando, y se da cuenta que realmente no es el caso. Y el bajón le empieza a llegar, hasta hundirse.
Y eso es constantemente que se encuentra en la península. Y todo eso porque realmente eso es la inmigración. Y la inmigración, lo que estamos hablando hoy en día, realmente es lo que es el problema político, lo que me da cuenta, éramos nosotros, somos nosotros. Cuando digo nosotros, yo me refiero de cuando entré. Y sigue habiendo todavía los asaltos masivos. Y que no me presenta porque en 2005 yo salté la valla en 2005. Aquí lo que es la gente de Ceutín seguramente no han compartido el pan seguro por aquí conmigo, pero bueno, ahora no le pido el pan, pero sí pido un cuarto calientito para beneficiarme, porque el CETI no me recibe más. Entonces, y en 2005, los fenómenos que estamos en 2005, hablando del campamento, las organizaciones de nuestro campamento, hay que saber que realmente dentro de los campamentos, y cuántos países éramos dentro del campamento de Belyunes, en el bosque. Porque ahora está en Jabal Musa, pero antes estábamos en Belyunes. ¿Y cuántos países había? ¿Cuántas culturas había dentro de ese monte? Habíamos 15 países que estaban. Y cada comunidad y se ampliaba más. ¿Por qué se ampliaba más? Porque en febrero de 2005, me acuerdo perfectamente que hubo un tiempo de que tú saltabas la primera valla, te recogía en coche la misma Guardia Civil para traerte ahí a la península. Eso lo llamábamos, los catetos que somos, promoción. Eso era nuestra promoción. Entonces, la promoción se ha oído hasta Libia, la gente que estaba trabajando allí y los compañeros que estaban con nosotros, y nos llamaban diciéndonos, oye, que parece que allí es muy fácil, para entrar, porque ya que tú entrabas a la primera valla ya te llevan. Y no se han equivocado porque realmente dicen que allí necesitan inmigrantes. No se han equivocado, claro que Europa necesita inmigrantes. Si te vas a Roqueta del Mar, pues Elías, te vas a ver que realmente necesitan esa inmigrante. Pero antes de todo eso, la promoción que hizo cuando ya nos acumulamos, empezamos a acumularse dentro del monte, al final cerraron de la frontera. Del febrero 2005 hasta septiembre, cuando nos entramos, no había ningún inmigrante dentro de los guetos, lo que solemos cantar posa posa, pero eso, tosa tosa no es un tosa tosa como lo suelen decir los periodistas, ¿no? Porque yo creo que tienen mal oído, pero que no es tosa, bosa bosa, es tosa tosa. O sea que suelen decirlo, ¿no? Que los victorias que cantan tosa tosa, levantando la mano. A mí, yo vivo en la calle Feria en Sevilla, y cuando la Macarena pasa allí la Semana Santa, todo el mundo está alegre, ¿no? Levantando la mano. Igual que nosotros, cuando tenga un momento de quitarse a dormir abajo de plástico y durmiendo abajo techo, algo tiene que cantar, ¿no? Nosotros en ese momento tenemos que cantar algo también, ¿no? Entonces eso es nuestro bossa bossa. Pero no es bossa bossa porque hemos golpeado la Guardia Civil, porque no lo pensamos. Nosotros lo que pensamos es esquivar la Guardia Civil para llegar en el centro. Si fuera posible entrar a un cuarto de un Ceutín, entramos en su cuarto. Y de hecho que en 2005 ha pasado. Gente entrando al cuarto de gente ceutítica que dormía y se levantaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que estamos buscando dónde escondernos, porque realmente lo que no queremos es entrar en Ceuta, no es agredir a nadie. No es encontrar los coches policiales que venían desde la península hacia la frontera. ¿Y qué ha provocado esos asaltos masivos? Hay que reconocer, y siempre lo he dicho, si hay inmigración clandestina, sobre todo lo que estamos saltando la valla, es gracias a la población pobre marroquí. Porque estamos todo el día puteándole, pidiéndole comida e intentando molestarle, otro que dormía la siesta, otro que a lo mejor yo después de entrar a la península viendo que hay algunos que han venido a trabajar en Ceuta y se vuelve a su casa, y nosotros vamos llamando a su puerta y el trocito de pan que ha comprado por su familia se comparten con nosotros. Entonces no tienen precio. De hecho que si no existirían ellos, nosotros no existiríamos. Eso hay que tenerlo claro. Y después, si no fuera también la presión policial marroquí, nadie nos entraría intentando forzar la valla. Como lo que nos suelen decir, ¿no? Que nos mandan una presión. La policía marroquí, por ejemplo, la primera persona que
cuando te encuentran, la primera cosa que te dicen, entra, si no, a USDA. Aquella época, cuando ya no llevaban el USDA. Y tenía que dos elecciones. Imagínate, a mí me han repatriado 2 veces. Y los 2 veces eso, justamente la siguiente fue justamente en septiembre, cuando yo intentaba saltar la valla, y yo creo que me fui, entré en 2 días, lo siguiente que han venido han encontrado la promoción, entonces me tocaba la mala suerte de volver otra vez andando desde Magaña hasta en Ceuta. Desde Magaña hasta Ceuta. Y encontrando ya, eran bases militares que rodeaban el monte de Beliunes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú encontrabas, nosotros teníamos posibilidades de ir a los pueblos a pedir comida a esa gente que comparten con nosotros. Si tú te encontrabas una base militar, teníamos que salir a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para poder cruzar esas bases militares y poder llegar a la población civil que comparte con nosotros. ¿Y cómo va a quedar? Sin embargo, la que llamamos el Médicos Sin Frontera. Y si Médicos Sin Frontera llegaba, en 5 minutos se bajaba otra vez los militares dentro del gueto. Y nos recogía la comida, no solo porque a lo mejor si dice, bueno, yo la quemo porque no lo necesita, si nos recogían la comida y nos quemaban la base plástico. Y era aquella época, casi en invierno, que hacía mucho frío en este momento. Y la gente, con las organizaciones que tenemos, porque lo que estaba hablando antes, que son 15 países, tiene organizaciones aparte de que el negocio para que podamos pasar por convoyes pequeños y por cruzar la frontera sin necesidad de molestar a nadie, al final la gente que no tenemos terminamos siempre a quedarnos en el mismo lugar, porque el que tenga dinero seguramente cuando llega tiene solución, y ese hay que decirlo. No sé si se le llamará mafia o alguien se le llamaría mafia. Si yo tengo dinero y yo veo que hay persona que me puede hacer cruzar por coche con 5.000, lo que tienen 5.000 hasta lo que tienen 3.000 tienen mucho más oportunidades el que tiene 100 oro. ¿Y cuál es la inconveniencia? Tú me vendes una mercancía, yo te la compro. Nada más que eso. Yo quiero entrar, no quiero estar en el monte y tengo posibilidad de pagar un dinero para entrar. Entonces, y lo que no tenemos, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos allí a cuidar el monte? Que cada vez que vienen nos buscan a nosotros. Fue una rebelión porque realmente hasta lo que estaban los guetos, lo que suelen decir los charmanes, lo que sea, lo que estaban en el gueto, nosotros teníamos que revelar los jóvenes para decir, mira, nosotros no estamos aquí para que todo el día nos molestan y no podemos dormir, no podemos acceder a la población civil para poder sobrevivir. Otra cosa es que la gente no se entiende en la península, que no saben que realmente estamos conscientes que Europa no es fácil. La mayoría están conscientes que Europa no es fácil. Pero sí lo que se imagina a todos los jóvenes africanos que todavía no han pisado el suelo europeo, se imaginan que en Europa se respeta el derecho humano. Allí no se puede tocar a nadie, ahí no se puede golpear a nadie, ahí no se puede disparar a nadie. Y eso, lo que está en el monte, lo tenemos claro, como si fuera una cosa que ellos, una cosa que le han enseñado y que lo que ven a la televisión es lo que... Entonces, por eso, la mayoría de la gente dice, bueno, el otro lado es mucho mejor, porque allí no te disparan, ni siquiera te golpean. No es por el tema del trabajo solo, pero es evitar que decir, si paso del otro lado, por lo menos allí no te golpean, porque hay un respeto del derecho humano del otro lado. Cosa que consejo a los hermanos, digo, bueno, hay derecho humano, evidente, ¿verdad? Porque comparando a Libia en 2003 que estábamos allí, el racismo no es lo mismo, la presión pública no es lo mismo, pero ¿qué derecho humano estamos hablando? De que la persona que siempre que te ponen el pega, ¿no? Que eres la mafia, y encima leyes como extranjera, que lo que decía el caballero, el Javier. Después ya llegaré en ese un poquito porque en Sevilla hemos compartido algún sitio de la charla sobre las leyes de extranjería.
Entonces los jóvenes que estamos en el monte, la conciencia que tenemos es que en Europa no se puede disparar a una persona. En Europa se respetan los derechos humanos. Por eso la gente intenta huir del otro lado para entrar en España. En Ceuta, vamos, evidentemente. Y los saltos masivos lo provocan por esa presión. Y después la presión, la que tenemos que hacer, subir a la valla. Y la otra parte, por lo menos, aunque no nos reciben, pero lo menos nos mandan en el desierto. No he hablado del desierto porque la mayoría de lo que dicen, cuando es tan difícil en el monte, ¿por qué no volvéis en vuestros países? Hay que acordarse que ese desierto que cruzamos, hay mucho más cadáveres de lo que estamos hablando de Lampedusa, no estoy hablando de el estrecho. En el desierto hay mucho más cadáveres secos que en el desierto. Os voy a dar solo un ejemplo de terminal. Yo en 2002, cuando cruzamos de Agadez, allí fuimos por Janet, porque en este momento la frontera en Durku, donde se iba por camiones, la autoridad de Libia habían quemado 3 camiones, pero te estoy diciendo cargados de gente, se le echaron la gasolina y quemaron eso. Entonces ya los nigerinos no llevaban ya inmigrantes. Y otro camino que no lo pueden controlar es el camino de Agadez, Janet, Gat. Geográficamente seguramente o liado, ¿no? Y el camino más lío todavía, ¿eh? O sea que es un trocito de Tuareg nigerino. Te soltan a la frontera de Argelia porque no pueden entrar en el territorio de Argelia con la mercancía, porque no somos tabaco, ni gasolina, ni droga. Y lo que no hacen, nos soltan y esperando que hay otro tuareg que no viene a llegar. Y los tuareg argelinos no llegan. Y cuando no llegan tampoco no pueden cruzar la montaña que hay en el medio. Lo que hacen es que nos llevan con una guía. Y el guía nos llevan andando hasta llegar. Y muchas veces ha pasado muchos grupos de que no van solo por un coche y cada 4x4 lleva un mínimo 30 personas. Hay otros que llevan 40, pero un mínimo 30 personas. Y no van a convoy de uno, van siempre entre 3 y 4. Porque para ellos le conviene, para el armamento, en caso de conflicto, que pueden enfrentarse con el compañero. Entonces ellos se defienden de esa manera. Pero imagínate, estamos hablando de 90 personas o 120, más o menos. Y muchas veces ha llegado de que un guía andando se le llevan el primer noche, y la noche cuando está todo el mundo durmiendo, el tío se larga. Y todo el mundo se despierta, no sabe ni dónde está el este ni el oeste. Y se encuentran la mayoría cadáveres. A mí mi convoy éramos 90 personas, pero lo que hemos seguido, el ritmo del guía, éramos 18 personas. Cuando llegamos, viendo la lámpara de Libia, porque tampoco no te llegan hasta Libia, cuando vemos la lámpara de Gat, éramos 18 personas. Para que tú veas cuántas personas quedarán atrás. No significa que todo el mundo muerto, no se asustéis, ¿eh? Que estoy hablando de lo que hemos llegado, manteniendo el ritmo. Y entonces eso no se habla, porque eso como no toca el trecho de Europa, no se habla. No se habla. Y claro, para volver otra vez en la... perdona si me la lío, pero que el camino se lía más. Para volver otra vez en lo que estábamos hablando de los saltos masivos, ¿no? Y sí, entonces lo que yo decía, que si hay ya, si no podemos tener la experiencia que tenemos, que aquí por lo menos que cuando no quieren, nos repatrian a otros países. Entonces el miedo venía de por qué no vuelven, porque el desierto es otro contexto que no se puede imaginar a volver. Entonces la gente resisten en el monte por eso. Y otro paso de la frontera eterna, yo lo digo la frontera eterna, como lo que decía el caballero, que aquí estamos, yo tengo la ciudadanía española, pero sin embargo estoy allí hablando, no puedo nombrar el Ministerio de Interior porque es posible que me lo quitan otra vez. Entonces, bueno, por lo menos tengo suerte que si me lo quita, mi hermano está aquí, entonces la familia sigue viva ahora. Pero bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que al final, llegando aquí, nos encontramos la frontera eterna.
Ceuta, a mí me acuerdo en 2014, lo que cuando el Ministerio de Interior español, nuestro ministro para incluirme, ¿no? Y cuando hablaba sobre la cifra de la inmigración clandestina que llegaban a la frontera, dijo que era 42.000, que le confirmó el Ministerio de Interior marroquí, que está en Marruecos esperando a saltar la valla, y otro 42.000 que estaba en la frontera con Mauritania esperando para cruzar la valla. No sé si es por la televisión, pero se notaba que cuando él hablaba ni siquiera quería mirar la cámara, porque digo, tía, tendrá algo en el interior del corazón, ¿no?, para decirlo, ¿no? No sé, porque a lo mejor también una táctica de televisor que le digan, no mira la cámara. No sé si alguien le ha dicho eso, pero a mí cuando le estaba hablando y me quedaba diciendo, pero mira la cámara, ¿no?, para confirmar. Y dice cosas que hemos comprobado, ¿sabes? Que digo, cifra redonda. Y lo que decimos igual también en el monte, y el hecho a la misma ejercicio con los alumnos del instituto, de un instituto de Tres Cantos en Madrid, cuando estuve allí. Chavales bastante listos y le dije, en el monte, más o menos, cuando calculamos si llegan a soltar esos 500 personas que llegan en el monte, ya se termina el comercio de inmigración clandestina, porque a Marruecos realmente no le interesa eso, hay que reconocerlo. A Marruecos le interesa tener esa presión para que después, cuando saltan, y intentar darle presión y piden más recursos, porque ese mismo Ministerio de Interior que Marruecos estaba previsto la Copa de África en 2015, yo leí en el periódico senegalés, hacía una semana, porque estábamos organizando una pandilla senegalesa dentro de Sevilla, para poder tener una fórmula que podemos venir a acompañar la selección senegalesa en Marruecos, ¿no?, porque está mucho más cerca, y podemos venir fácilmente. Y decía que totalmente, para que le votan, que hay 22.000 africanos, estudiantes, no solo inmigrantes, no ha dicho inmigrantes nada, 22.000 africanos, incluso de los clandestinos, que están ahí, y esa le vamos a regularizar ese año, por organizar la Copa de África. Claro, porque entonces cuando llego lo del Trajal, automáticamente lo multiplico por 2. Que ya no son 22.000, ya son 42.000. Ya son 42.000. Entonces él decía, pero hacía 2 semanas que estaba diciendo que él va a regularizar 22.000 y ahora ya se ha convertido en 42.000. Digo, esos 42.000, ¿dónde sale? Y la cifra redonda siempre. Viene 500 esta noche. Y si entra 3 personas, ¿cuántos han quedado? Hacemos la matemática. Yo creo que todavía no quedan todos la matemática, ¿no? 470 y algo, ¿no? O 90 y algo, ¿no? Y si el día siguiente los mismos que están allí, que no tienen tampoco posibilidades de pagar la patera, son los mismos que van a volver, porque cuando van para allá, el día siguiente la policía marroquí está encima de ellos. Y la noche siguiente tienen que venir otra vez, porque no tienen para dormir. Y si tú no duermes, aprovechas de lo otro que tienen en su cama, durmiendo, y intentar asaltar otra vez. Es lo mismo que va a pasar. Pero claro que en la península, en famoso, donde tengo mi taller de carpintería en Triana, hay un bar donde está lo típico sevillano, ¿no? Supuestamente a mi compatriota allí le llaman facha, pero yo no le llamo facha, porque realmente, fíjate, estaba un bar de Pepe, que Pepe es un típico camarero antiguo de Sevilla, que es muy bueno. En principio, cuando yo llegaba, era un poco indignado, pero cuando ya empiezo a ver que estaba trabajando mucho con ellos y no sé qué, y me venía a menudo a tomar café, ya no me incluía. Entonces, es como, cada vez que llegaba, ¿qué pasa? ¿Qué quiere, niño? ¿Todavía no te ha llegado la cerveza? Digo, no, que la cerveza todavía no ha llegado a ese punto. Dame un cafelito, ¿vale? Y la misma televisión que pero que no están conscientes que aquí hay crisis. Y yo me callaba, y me dice, niño, que no tiene nada que ver contigo, eso lo siento, pero que digo que me parecía una burrada. O sea que, digo, vale, sí, Pepe, sí, Pepe, de verdad que es una burrada. Me dice, hombre, aquí no hay trabajo, ni para los españoles, estamos yendo fuera. Digo, sí, Pepe, es verdad que no tenemos trabajo, es verdad que es un coñazo, ¿eh? Y me dice, vale, y de pronto le digo, pero tú te acuerdas también en 2005, cuando hubo la avalancha. Me dice, no veas esa avalancha, ¿eh?
Hostia, lo que me pasó esa avalancha. Eso me encuentro justamente que yo estaba en Cádiz en este momento. En el puerto nos empezó a llegar ahí controles porque íbamos ayudando a gente inmigrante que llegaba. Digo, sí, digo, bueno, Pepe, ¿tú sabes que esa avalancha de 2005 yo formo parte? ¿En serio? Uy, niño mío, ¿qué ha vivido? Digo, lo mismo que está viviendo esa gente, Pepe. Y yo, sin embargo, yo soy ya carpintero tuyo, ¿eh? Y me mira, y me dice, ¿en serio? ¿No estás de broma? ¿No estás de coña? Digo, no estoy de coña, estoy de serio, que yo formo parte de lo que... Mañana te traigo mi libro para que tú lo leas. Y me dice, mañana mismo, tráemelo. Digo, y cuando le leo, me dice, en verdad, tío, que de verdad, tienes razón. Digo, qué barbaridad. Y ya se vuelve otra vez, porque realmente, supuesto que los típicos somanas santeros de Sevilla son los peores, porque dicen que son los fachas, que no les gusta nada, pero no es verdad, que una ignorancia que tienen en el contexto de la inmigración, que lo tienen claro, que el inmigrante es el que viene y nos quita el trabajo, porque lo llaman la atención a las televisiones. Y a Pepe me ha llamado a mí el trabajo. Sin embargo, estás contra los que están en la frontera intentando excusarlo. Digo, Pepe, que tú te vas a Roquetas del Mar, tu primo, los que están allí en Roquetas del Mar, que tienen los trabajadores, la mayoría han pasado ese. ¿Eh? Me dice, ¿en serio? Digo, sí, Pepe. Ahí estamos, venimos aquí para... Me dice, bueno, en tu caso particular, digo, no, particular no, son todos iguales. Que no hay particularidad, Pepe, no lo hagas diferenciar ahora porque te he dicho que yo formo parte. Me dice, sí, pero que me parece anormal. Digo, sí, es anormal. Sin embargo, a mí eso no le llamaré porque realmente es la medio de la comunicación, como siempre lo suelen usar nuestra imagen. Y nos quedamos en esa imagen que como suelen quedarse la inmigración clandestina. Y llegando por las leyes, yo me acuerdo de que estuvimos en Sevilla con un abogado que es especialista de la ley extranjera. Y decía que del año 2000 hasta 2008, cada notario de Sevilla a la semana, porque antes de la ley, la carta de invitación lo hacía notario, ¿no? Y no sé si lo dijo él, aunque yo de nivel profesional no entro mucho porque tampoco no tengo tanta idea, pero lo dijo él, que los años 2000 hasta 2008, la carta de invitación de los latinoamericanos que venían a otro sitio lo hacía un notario. Tú llegabas, él presentaba al notario, a lo mejor te decía, Pepe, que mi primo quiere venir, y lo hacía un notario y tú lo pagabas 50 euros. Y decía, a la semana, cada notario de Sevilla hacía casi 50 cartas de invitación cada semana, de cada notario de Sevilla. Y eso cambió, y ahora en toda la provincia se autoriza solo 50 cartas de invitación por regrupamientos familiares. Y realmente en Sevilla, la comunidad senegalesa donde estamos, la comunidad senegalesa somos, el otro día cuando fuimos, porque siempre tenemos una comunidad que tenemos que poner dinero, por su caso de circunstancia, somos unos 500 por ahí, personas de la provincia de Sevilla, lo que habíamos calculado. Lo que hemos saltado la valla, esa frontera, yo creo que somos 14 personas, lo que hemos saltado esa frontera. Lo que me pasaba entre Melilla y Ceuta, te estoy diciendo, porque nos conocemos y diferente. Entonces, yo hago la relación, digo, si somos 4% que estamos entrando en la valla, si realmente somos los problemas de Europa, porque la cámara nos enfocan solo a nosotros, y a bastantes de vosotros que estabais aquí sabéis perfectamente, en 2005, cuando entramos, había una... Era la cantidad más gente que habíamos entrado, unos 280 y algo por ahí. Sin embargo, cuando hacíamos la fila de comida, la fila de los bangladesíes, los indios y los argelinos, y otra fila, era mucho más larga que la nuestra. Hay una televisión que me recuperé una imagen de una televisión que me filmaron cuando me hicieron una entrevista, y en la entrevista, cuando me hacían la entrevista, había un chico marroquí que le gustaba mucho el rap. Entonces estaba con nosotros en el SETI.
Y me acuerdo de que la cámara cuando lo enfocaba en este momento, el chaval vino golpeándome así la espalda para decirme, ponte guapo, algo así. Pero, y en el imagen lo borraron para que no aparezca. Que aparezca solo yo en el enfoque de la imagen. Porque yo lo vi y en esa imagen yo me acuerdo perfectamente que ese chaval en este momento cursó atrás mía. Pero lo borraron, no sé si lo borraron con goma, eso lo que están atrás mejor no pueden decirlo, ¿no? Photoshop. Bueno, ese es un profesional de Photoshop porque no se le ve nada. Y ese aparecía perfectamente atrás mía. Y yo me acuerdo. Entonces, eso es la imagen y digo, realmente, ¿esa gente dónde pasan? Pasarán a algún sitio, ¿no? Al final nos coincidimos todos en el SETI que somos inmigrantes clandestinos. Y tú vas en Roqueta del Mar, el buen inmigrante es lo que somos nosotros, lo que vamos para allá, entrando a base de plástico para trabajar jornada diaria, cobrando 25 euros. Estamos hablando de inmigrantes que están en la base de plástico, son compañeros míos que entraron conmigo en 2005. Y el último de nuestro grupo, para que veáis si realmente cuál es la mafia, yo lo digo abiertamente, nosotros teníamos que poner un fondo de dinero para pagarnos sus jefes a ellos, porque yo conseguí los papeles de los principios por ayuda de colectivos que han venido aquí y hay que agradecer los colectivos. Y a ellos teníamos que poner fondos a todos los colegas que hemos entrado conjuntos para que él propone a su jefe que va a pagar su seguridad social, que le va a pagar para que le haga un contrato. Y el último de nuestro grupo acabó de tener papel hace ya menos de 6 meses, por ahí. Y el jefe de otro compañero, que llevaba 10 años trabajando con él, el jefe era un señor jubilado. Y el señor jubilado que lo tenía claro, que decía al compañero que no, cuando viene la policía, que no hable cómo puede tener papel, porque ni siquiera tenía yo, porque el título, como él está jubilado, el titular de la empresa, de la finca, le ha puesto su hijo. Entonces yo le decía, pero caballero, usted le puede hacer un contrato y ese contrato le regulariza su situación y él puede volver a su casa para poder venir. Y él dice, pero eso ¿cómo es? ¿Cómo voy a hacer esas condiciones? Digo, bueno, presentar una oferta y con su prueba de arraigo, que él lleva ya más de 3 años trabajando contigo y eso no le pueden negar. Y me dice, hombre, a mí me lo van a clavar. Si yo le presento ese documento que oferta de trabajo, me lo van a clavar. Digo, no, caballero, no te lo van a clavar. Lo que te van a hacer es regularizar a una persona que tú llevas 10 años y con una persona que tú confías toda tu finca, que puede regularizar su situación, que puede ir a volver a su casa. Y ese señor ni siquiera tenía idea de lo que es regularizar a un trabajador suyo. Y allí no hay redada de policía. La policía nunca va para allá. A la estación de Sevilla tú te llegas, en 5 minutos están 2 policías detrás tuya. ¿Qué hace aquí? Pero saben perfectamente los sin papeles dónde están, pero nunca van para allá. Y yo me hago la pregunta, ¿somos realmente los problemas de Europa? ¿Lo que entramos en la valla? Bueno, ahí yo me quedo para dejarle que terminamos. Yo creo que todos tendríamos que decirle algo, ¿no? Para nosotros es un honor y un placer tenerte aquí. Igual. Y bueno, pues todos creo que te deseamos lo mejor y que esto no fuera solo para ti, sino que fuera extensivo a todos. Si alguien quiere preguntar, que yo creo que podríamos conversar con él y decirle muchas cosas, alguien que tenga interés. ¿Alguna cuestión que quieran? Una preguntilla. ¿Qué es? ¿Bosa o tosa? ¿Qué queda? Bosa. Tosa. Tosa, ¿no? Sí. Hay que cambiarlo en la obra de teatro. La cosa es como, no Victoria, es muy camerunés, es una cosa bastante en ese contexto de que vamos a hacer un botellón después de tener. Entonces, el botellón de eso,
como un senegalés, o un guineano u otros países no saben beber, entonces lo que le celebraban más con alcohol y de la champán eran cameruneses. Entonces, claro, vamos a brindarlo. Y nosotros lo hemos copiado de ellos, al final lo hemos cogido la palabra y diciéndole tosa, porque realmente hay mucho analfabeto. Y entonces, no sé, o sea, es tosa que como rompiendo en la botella. Como suena la botella, es una repetición como suena la botella. Vamos a romper la botella que vamos a entrar. Eso es así. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, a ver. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el viaje? Yo tardé 3 años y medio de hacer el camino, desde que salí en Senegal hasta llegar. Y hay que acordarse que lo que te decía, que en una inmigración nómadas. Nosotros íbamos, cada sitio donde vamos y nos faltan dinero, lo que hacíamos, trabajar, juntar dinero para seguir para adelante. Y lo mismo que Libia, que cuando yo llegué a Libia, mi intención era trabajar, ganar dinero en ese momento. Pero claro que con la presión, y una cosa muy importante en Libia en este momento, me acuerdo en 2003, a todo lo que soy aquí, seguramente os acordáis, que fue cuando cogieron Saddam Hussein, los americanos. Y esa época, el día siguiente, como hay soldados negros que aparecían al lado de Saddam Hussein, americanos, que no tienen nada que ver con nosotros, porque al final los negros americanos nos ponen a situación complicada. Sin embargo, que no somos todos iguales. Y entonces nos cazaban a nosotros. El día siguiente encontraban a los foyers y a los guetos de los africanos, entraban y te decían, para provocarse, ¿estás contento que han cogido Saddam Hussein? Entonces nosotros, como sabíamos cómo son, y decíamos, no, que no deberían coger Saddam Hussein. Pero realmente, y miraban tu cara para ver cómo lo que tú reaccionabas, porque saben que el siguiente paso era Gaddafi. Y él lo dijo, además, a las 4 de la mañana, cuando cogieron a las 4 de la mañana en la televisión, a todos los libios parece que se habían despertado y escuchando lo que decía el rey, que han cogido Saddam Hussein. Ahora tiene que prestar mucha atención de lo que hacemos. Entonces, y eso jugaba mucho al riesgo de nuestra vida. Porque cuando... Sí. De todos los países por donde has pasado y has trabajado, hablando de España incluso, ¿dónde te han tratado menos mal? No te digo bien. ¿Dónde te han tratado menos mal? En tu casa. Me han tratado, bueno, es una pregunta muy complicada, ¿verdad? Yo creo que donde no me han tratado menos mal es donde no he trabajado y había juntado mi dinero. Yo te puedo decir, en este momento sí no me han tratado mal, porque tenía el dinero y estaba equilibrando la frontera. Y tú fuera... En España, en comparación de los otros sitios... En España, por eso te digo, yo he tenido suerte, y de hecho que siempre lo digo a mi compatriota, y cuando fui en la Universidad de Dakar también le decía eso, ¿no? Que a la presentación, bueno, en el instituto donde yo estudié, en Vélingara, en Senegal, fui a presentar el libro, porque son los típicos alumnos fracasados. Muchas veces somos nosotros que tenemos esa sensación de decir, conocemos geografía, entonces relacionamos un poco estrechando, como lo que ha hecho la mapa, estrechando los países. Cuando tú vas, salte de allí, vas al otro lado, salta allí. Entonces nos vemos rápido de llegar a Europa, o vemos rápido de llegar a Libia, o vemos rápido de llegar a Guinea Ecuatorial. Cosa que muchas veces tú cuando te metes te das cuenta de, esa geografía que yo tenía era mentira, que no va a llegar. Entonces yo me fui allí a presentarle. Y en España he aprendido muchísimo, porque esa conciencia de tener realmente claro lo que es la inmigración, lo que es la realidad de la vida en Europa, lo he tenido en España. Yo nunca he trabajado en otro sitio realmente bueno en el camino para juntar dinero hasta llegar aquí. El sitio donde he madurado ha sido España. Entonces España no lo puedo comparar con otros países, porque aquí me he formado, aquí he empezado a madurar. Entonces sí, por eso yo digo, estoy contra de que cierran la frontera, porque realmente libre circulación. Yo me he encontrado una americana que yo estuve estudiando en Córdoba, del ciclo de formación en carpintería, y trabajaba los fines de semana a un hostal en Sevilla. Me encontré una americana que tenía 23 años, y en la recepción, y me dice, no, ¿de dónde eres? Digo, yo soy de Senegal. Me dice, que yo voy en Senegal. Digo, ¿qué hace allí? Voy a estudiar economía. Digo, sí, somos los más pobres del mundo, ¿cómo va a estudiar economía? ¿Sabes? Y me dice, no, porque Obama tiene una oferta que tenemos que ir a todos los países del mundo, no sé qué, porque digo, entonces a nosotros
somos un continente encarcelado. Los jóvenes no queremos viajar. Y la beca suya me dice que ahora tiene que trabajar para reembolsar la beca. No sé cómo funciona, vamos, que sí, ¿no? Entonces tiene que trabajar ahora para reembolsar la beca entonces, claro, le han permitido viajar todo el mundo, conocer todo el mundo, y sin embargo a un joven africano no podemos salir en otro continente. No entiendo. Entonces, ese libre circulación a mí me ha permitido muchísimo, de conocer muchísimo. Yo tenía muy poca paciencia, sobre todo contra los cameruneses, que son la rivalidad de nuestro fútbol. Entonces yo no aguantaba a Senegal a un camerunés. No aguantaba a un camerunés. Pero en el camino y en Sevilla tengo los mejores amigos camerunés. ¿Por qué? Porque he vivido ese camino. Si no había vivido ese camino, a un camerunés no lo voy a escuchar. Ni esto tampoco no voy a querer. No me gusta Barcelona porque esto estaba allí. Muchas gracias.